Gracias, maestro Marco Eduardo Murrieta, y gracias al MTS, el Movimiento de Transformación Social, que es una de las alternativas frente a la violencia social, de hecho. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias a los compañeros de la FES destacada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues como sabemos, ha venido ocurriendo una serie de mesas redondas con diferentes temas que tienen que ver con la transformación, y efectivamente hoy el tema de la violencia social pues es un tema que nos obliga a reflexionar desde diferentes puntos. Yo considero que es obligado, como psicólogo que soy, como médico, reflexionar desde la base, desde el punto de vista académico. La violencia tiene un fundamento o un origen biológico, pero hay que distinguirlo entre agresión y violencia. Entonces la violencia es más humana y lo agresivo pues es de todos los animales que existen. Es importante decirlo porque finalmente en el tema de la violencia hay muchísimas áreas que trabajan en ello, ¿no? Antropólogos, psicólogos, médicos, sociólogos, y todo el mundo tiene su punto de vista. Pero la agresión es típicamente animal, una respuesta, una conducta de defensa básicamente, o que muestra la fuerza, ¿no? Cuando el león ataca algo o cualquier otro animal depreda o se defiende ante el depredador, muestra cierta inclinación. En el caso humano, lo típico es que, o la violencia, el término de violencia se diferencia de la agresión porque la violencia tiende a dañar al otro con premeditación, alevosía, ventaja muchas de las veces. Entonces la violencia es típicamente humana. Y bueno, si decimos es violencia social, bueno, pues también como animales sociales, pues tendremos entonces ya una doble combinación. Entonces, se daña al otro, o a los otros, o a los grupos menores o grandes, y así, desde las instituciones sentimos nosotros, ahora ya entrando al tema, el gran peso que tiene, por ejemplo, el ejercicio del poder, ¿no? Ahora, en nuestra sociedad, vivimos un momento crítico, todos lo sabemos, no voy a hacer una enumeración de tantos hechos que día a día tenemos, pero se va desde el punto de vista legal, el gobierno se legitima su ejercicio de fuerza y de daño al otro y a los otros, y entonces se apropia del derecho o del marco jurídico y dice que es legal, por el bien de los demás, o del bien del Estado, o el bien de la población, ejercer la fuerza y el desalojo y la represión, ¿no? Cuando nosotros queremos organizarnos, seguramente vamos a tener como la primera posibilidad contraria el que nos reprima al Estado. Entonces, bueno, el tema es ¿qué alternativas tenemos? Desde el punto de vista psicológico, y además, bueno, ustedes saben que hay muchísimas áreas de la psicología, y decir, es que el psicólogo dice que, habría que saber qué psicólogo, de qué área, de qué tendencia, de qué corriente, de qué punto de vista. Entonces no es solamente también decir el psicólogo dice y entonces lo hacemos. Desde la perspectiva de la psicología social, y también hay muchas áreas, yo trabajo sobre todo en el área organizacional, industrial, empresarial últimamente, pero he tenido, como dijo Marco hace rato, una incursión en los movimientos sociales desde hace muchos años, 20, 30 años quizás, y he tenido una experiencia que quisiera compartírselas, y voy a terminar con una numeración de alternativas. Brevemente quiero decirles que mi experiencia de hace 30 años, fui guerrillero en la Sierra Norte de Puebla, tenía contacto con los compañeros que quedaron de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, que finalmente, si se acuerdan, tuvo que haber una estampida. Y hay movimientos sociales importantes en Puebla, en la época en que era fuerte, que tiramos al gobernador, y las luchas eran muy fuertes. La universidad mandaba en el Estado prácticamente, y los grupos organizados. Entonces, bueno, pues uno como joven, y por las condiciones de vida que también lo llevan a uno a actuar, pues llegué al extremo, ¿no? Y entonces nos fuimos a la lucha social y en los grupos, y ganamos, y
liberamos, ¿no? Como se dice, entre comillas, en algunos territorios. Y bueno, está bien, era muy bonito como le pasó a la comuna, ¿no? Llegamos, nos sentamos y ya estábamos, ¿no? Ya lo hicimos. No era suficiente porque no había organización suficiente. Y entonces, tarde que temprano, las armas blancas, el ejército, pues acabó con toda la organización, nos salvamos pocos, obviamente. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Es un ejemplo de cómo nos organizamos, pero era suficiente ante las condiciones prácticamente de violencia que ejercía el Estado contra la represión de la organización para salir de la pobreza y nuestras demandas. Pues nosotros escogimos la organización extrema, pero no fue suficiente. Y entonces aprendimos muchas cosas, claro. Aprendimos que no hay una sola alternativa, debe haber múltiples alternativas que trabajen en paralelo, y esa sería la primera propuesta que yo diría, ¿no? No existe una sola forma debe haber varias en paralelo, y muchas, desde todos los puntos de vista. La organización no era suficiente en la Sierra Norte de Puebla y mandaron a todos los compañeros y les hicieron, y ya saben, ¿no? Es hasta buscarlos hasta debajo de las piedras. Nosotros tuvimos suerte. Y luego me vine a México y conozco a Marco y trabajamos en un partido, otra vez otra opción de organización como alternativa frente a la violencia social. Y bueno, ustedes saben toda la historia del TMT y todo nuestro trabajo ha sido también paralelo porque trabajamos en la universidad y trabajamos con los jóvenes. La segunda alternativa que yo diría de muchas sería la educación. Nosotros trabajamos la educación, somos profesores de la Universidad Nacional y trabajamos mucho con los jóvenes. Y a ellos les decimos, lo más importante, la mejor arma que tenemos los seres humanos, y sobre todo ustedes que están en formación, pues es la información. Infórmense, entiendan los procesos, entendamos académicamente los términos y los fenómenos sociales, y entonces podremos tener en consecuencia una mejor posibilidad de acción frente a, de las cosas, pues, la violencia social. Tenemos también, por otro lado, una propuesta que surge en el MTS, que seguramente lo van a trabajar los compañeros que me anteceden o que me parecen que van a continuar, o que seguramente en el debate, pues las alternativas de economía. Hay una propuesta por ahí interesante en el MTS, que es la alternativa de la economía participativa, que es muy interesante, y que, bueno, yo creo que tenemos que entender que desde otra trinchera, como sería la incorporación de nuevos compañeros en el MTS con otras visiones, con otras experiencias, tenemos que ir armando esta posibilidad de hacer frente al Estado, pues, y al gobierno, que es el que ejerce. Esto quería comentarles para cerrar un ejercicio que les hago a los muchachos. Aparte de nuestro contenido curricular, también hay otra tarea extracurricular y es muy breve. A ellos les dejo, por ejemplo, lecturas de cultura general y les dejo que analicen, por ejemplo, el proceso, entre otras revistas. Y algunas de las chicas del primer semestre producen sus puntos de vista. Dice, me parece, acerca de la revolución necesaria de Ackerman en el proceso de esta semana, me parece, como el título lo dice, que es necesaria una revolución, pero no se puede iniciar con el típico mexicano, entre comillas, que le gusta, como dice el dicho, todo peladito ahí en la boca. Además de que el mexicano no está a gusto si alguien del mismo nivel social tiene algo que él no tiene, no puede ver si alguien gana más, si prefiere ver a todos pobres antes que ver el vecino que tiene algo, bueno, etcétera. Pues una reflexión de una compañera del primer semestre que ya está tocando el punto, ¿no? También la parte cultural, ¿no? Nuestra parte cultural mexicana, que entonces también nos lleva a entender por qué en el caso del ESME, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pues nos lleva a decir, no, pues estos chavos se lo merecían y pues bueno, sin tener mejor una intención de entender el fenómeno más de fondo, ¿no? Esa sería cuestión de platicar un poco más adelante con estas la ronda de intervenciones con ustedes. Y bueno, yo dejaría ahí mi reflexión breve, que podría darse más adelante.